Bueno, imaginemos por un momento eh, estar en Europa, ¿no? Barcelona, Viena, Ginebra. Pero viendo esas ciudades con otros ojos, con los ojos de los latinoamericanos que viven allí. Y les pasan cosas, bueno, cosas bastante peculiares. Sí, como esa anciana que enseña a su perro a llorar en su futura tumba, o esa mujer que vive de adivinar sueños, Exacto. o un expresidente ya mayor, enfermo, casi olvidado, pero que sigue soñando con volver al poder. Son pinceladas de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Justo. Y hoy vamos a meternos de lleno en esta colección. Tenemos el prólogo, que es una maravilla, donde él mismo cuenta cómo nacieron estos cuentos. Y luego el primero de ellos, Buen viaje, señor presidente. Eso es. La idea es, por un lado, entender cómo fue ese proceso creativo tan largo, 18 años. Ver cómo una idea va cambiando, se pierde, vuelve. Que ya es una novela en sí mismo, ¿eh? El cómo se hizo el libro. Totalmente. Y por otro lado, claro, analizar a fondo ese primer cuento. Ver qué nos dice del exilio, de la memoria, de la dignidad, de esa sensación de estar fuera de lugar. Así que, si te parece, empezamos ya a desgranar este material. Perfecto. Pues lo primero que llama la atención del prólogo, como decías, es el tiempo, 18 años. Él cuenta que la idea surgió, muchísimo antes, pero que el camino fue de todo menos directo. Claro, no fue sentarse y escribir, los 12 de tirón. Dice que 5 fueron antes notas para periódicos o incluso guiones de cine. Otro fue un serial de tele. Y uno lo reescribió a partir de una entrevista grabada donde lo había contado. Es como si las historias buscaran su formato ideal, ¿no? Totalmente. Y describe el acto de escribir como, bueno, como un vicio insaciable y abrasivo. Te da una idea de la intensidad, de la necesidad casi física que tenía de contar. Sí, sí. Y el origen de todo, según cuenta, fue un sueño. Un sueño que tenía en Barcelona, muy recurrente. Ajá. Soñaba que iba a su propio entierro, fíjate. Caminando entre amigos, pero nadie lo reconocía. Y él lo interpretó no como algo sobre la muerte, sino sobre su identidad, sobre qué significaba ser latinoamericano fuera. Qué curioso. Y de ahí, la idea central, escribir sobre las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa. Exacto. Una idea que le vino además justo después del esfuerzo enorme de El Otoño del Patriarca. Claro, como buscando algo. Diferente, quizás más ligero en estructura, aunque no en esfuerzo. Y empezó a tomar notas. Sí, en un cuaderno de sus hijos, un cuaderno escolar. Y llegó a apuntar 64 temas, con título y argumento. ¿Te imaginas ese cuaderno? 64. Madre mía. Un tesoro, sí. Pero entonces se puso a escribir los dos primeros, El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes. Y, bloqueo. Dice que sintió un cansancio olímpico. Y aquí reflexiona sobre el cuento como género. Sí, eso es muy interesante. Dice que escribir un cuento corto exige tanto como empezar una novela, porque tienes que definirlo todo, en la primera línea. No hay tiempo para calentar motores. Es un esfuerzo muy concentrado, claro. Y quizá por eso, después de esos dos, lo dejó, lo aparcó. Y entonces viene el giro. Perdió el cuaderno con las otras 62 ideas. Increíble. Cuenta que lo buscó por todas partes, que removió la casa, nada. Y su explicación es que, que seguramente acabó en la basura en una de sus limpiezas de papeles. Una exterminación de papeles, dice él, con esa ironía suya. Pero fíjate, esa pérdida, en lugar de desanimarlo del todo... Le picó el orgullo, ¿no? Exacto. Se convirtió en un asunto de honor recuperar esas historias. Es casi una metáfora de la memoria misma, ¿no crees? Que no es un archivo perfecto, sino algo que se pierde, se reconstruye, a veces con más imaginación que otra cosa. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues consiguió reconstruir 30 temas de memoria, descartó algunos y le quedaron 18. Pero dice que ya no tenía el mismo entusiasmo. Había perdido el impulso. Eso es. Así que los guardó otra vez. Y pasaron años. Volvió a algunos temas, pero pensando en hacer notas de prensa. Para mantener el brazo caliente, decía. Luego pensó que serían mejor para el cine. Y esto es clave. Esos supuestos desvíos, el periodismo, el cine, él mismo reconoce que no fueron desvíos, sino parte del proceso. Le obligaron a mirar las historias desde otro ángulo, a encontrar otras soluciones. Claro, a darles otra vuelta. Y aprendió a trabajar de otra forma.
Empezaba uno, se cansaba o se atascaba, lo dejaba y empezaba otro. Trabajaba en varios a la vez, como haciendo malabares. Dice que eso le dio una visión panorámica. Le permitió ver el conjunto, evitar repetirse, pulir cosas. Como ver el bosque para entender los árboles, ¿no? Justo. Y ya cuando sintió que tenía los 12, casi 20 años después, le entró la duda final. Oye, mis recuerdos de esas ciudades, Barcelona, Ginebra, Roma, ¿serán fiables después de tanto tiempo? Así que hizo un viaje rápido para comprobar. Y aquí viene la revelación final, que es genial. ¿Qué descubrió? Pues descubrió que nada coincidía, que sus recuerdos no encajaban con la realidad que veía. Dice algo como que los recuerdos reales parecían fantasmas, mientras los falsos eran tan convincentes que habían suplantado a la realidad. Es maravilloso. Puro García Márquez. La memoria inventada tiene más fuerza que la realidad. Exacto. Y lejos de ser un problema, fue la solución. Entendió que no necesitaba ser fiel a la realidad física, sino a esa memoria transformada por el tiempo, a esa perspectiva. Qué bueno. Así que volvió y reescribió todo de cero, en 8 meses, dice. Un estado casi de trance creativo. Sí, dice que escribía por el puro placer de narrar, que eso es lo más parecido a la levitación, una imagen preciosa. Preciosa. Y remata con esa metáfora genial sobre cuándo está terminado un texto, que no es cosa de la inteligencia, sino de la magia de los instintos, como la cocinera que sabe cuándo está lista la sopa. Una defensa total de la intuición del artista. La verdad es que el prólogo es una joya en sí mismo. Sin duda. Y con esa base vamos al primer cuento. Buen viaje, señor presidente. Nos sitúa en Ginebra. Vemos a un hombre mayor, elegante, pero se le nota enfermo, cansado. Un expresidente latinoamericano exiliado. Sí, la atmósfera es muy clara desde el principio. Está en un parque un poco gris, mirando unos cisnes polvorientos, qué detalle, y acaba de recibir malas noticias del médico. Necesita una operación complicada. Está solo, pensando en la muerte. García Márquez es un maestro en eso, en crear ambiente. Los detalles, el traje oscuro, el chaleco, el bigote de galán de cine, las manos de arpista. Y los pequeños gestos. Pide agua Debian, como siempre, pero luego decide volver a tomar café, que lo tenía prohibido, y pide uno a la italiana como para levantar a un muerto. Es casi como una pequeña rebeldía, ¿no? Sí, como diciendo, ¿qué más da ya? Incluso intenta leer el futuro en los pozos. Y en ese momento aparece Homero, rey de la casa. El presidente, claro, con la desconfianza del político caído, piensa que es un espía o algo así. Pero no, resulta que es un compatriota. Trabaja de chofer de ambulancia en el mismo hospital. Y le aborda, le invita a comer. Un almuerzo un poco tenso, ¿no? En Le Boeuf Couronné. Y Homero le saca una foto antigua de campaña, le recuerda su pasado. El presidente parece incómodo, no sabemos muy bien qué quiere Homero al principio. Pero pronto se ve. La intención inicial de Homero no era, digamos, desinteresada. Tenía un negocio con su mujer, Lázara, vender servicios funerarios por adelantado a otros exiliados. Ahí entra de lleno la picaresca, ¿verdad? La lucha por sobrevivir en el exilio, que a veces te lleva a rozar ciertos límites. Refleja muy bien esa pérdida de estatus, la necesidad. Y entonces conocemos a Lázara Davis, la mujer de Homero. Menudo personaje. Sí. La describe como mulata de Puerto Rico, con aire de princesa yoruba, inteligente, de carácter fuerte, pero en el fondo de entrañas tiernas. Y es ella la que sospecha del presidente desde el principio. Claro, cuando Homero le dice que vive modestamente, que compra ropa de segunda mano, Lázara no se lo cree. Piensa que es un avaro de mierda, que tiene que tener dinero escondido. Un prejuicio muy común sobre los que han tenido poder. Exacto. Lo invitan a cenar a su casa, que es muy humilde, y la cena es un momento clave. El presidente, a pesar de todo, saca su encanto. Habla de su pasado, de su exilio en Martinica con Aimé Césaire. Una figura importante del pensamiento caribeño. Sí, habla de su mujer fallecida, del hijo que participó en el golpe contra él y que luego fue fusilado por sus propios compañeros. Un drama terrible. Y suelta frases muy duras sobre su continente. Lo describe como concebido por las heces del mundo entero sin un instante de amor. Es un discurso ambiguo.
¿Es sincero o está actuando? Lázara sale de la cena convencida de que es pura fachada. Coquetería de viejo, dice. Un tremendo hijo de puta. Su desconfianza se confirma, vamos. Pero entonces pasa algo. El presidente necesita dinero para la operación y les pide ayuda para vender unas joyas de su difunta esposa. Y aquí, la gran revelación. Cuando las llevan a tasar, resulta que casi todo es falso. Exacto. Culos de botella, dice el joyero, salvo una diadema, que tiene más valor histórico que otra cosa. Y esto lo cambia todo para Lanzara. Claro, es la prueba de que quizá la pobreza del presidente era real. Sus prejuicios se caen, y lo ve de otra manera. Lo humaniza totalmente. Pobre viejo, murmura. Qué vida de mierda. Es un momento muy potente sobre cómo juzgamos por las apariencias. A partir de ahí, todo cambia. Homero y Lázara se vuelcan en cuidarlo tras la operación. Lo acogen, lo atienden, incluso ponen dinero de sus ahorros. Se invierten los papeles. Sí, los humildes cuidando al poderoso caído. Es muy conmovedor. La despedida en la estación, cuando él vuelve a Martinica, es triste, melancólica. Hay un detalle, se le rompe el bastón, como un símbolo de que ya no le queda apoyo. Parece el final de un hombre derrotado. Pero García Márquez siempre guarda una sorpresa. El final es ambiguo tutente. Un año después reciben una carta. Ajá, ¿y qué cuenta? Pues cuenta que el dolor ha vuelto peor que antes, pero que ha decidido ignorarlo. Ha vuelto a comer carne, mariscos, a beber café a todas horas, hasta a fumar. Increíble. Como una última rebelión vital. Pero espera, que hay más. Les dice que está pensando en volver a su país. Pero no a retirarse, sino a liderar un movimiento renovador. ¿En serio? ¿Después de todo? Sí, y añade una frase tremenda, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. Y concluye que, pensándolo bien, el viaje a Ginebra fue providencial, no tanto para curar el cuerpo, sino para reavivar el espíritu. ¡Madre mía! Te deja pensando, ¿eh? ¿Es una ilusión final o una transformación real? Ahí está la genialidad. Esa ambigüedad te obliga a replantearte todo. ¿Fue un viaje médico o existencial? Es esa pulsión de volver, de luchar hasta el final, algo propio del exiliado, o es simplemente un personaje que vive en esa frontera donde la realidad y el deseo se confunden. Un finalazo para este primer cuento. Pero claro, el libro se llama 12 cuentos peregrinos. Hay 11 más. No da tiempo a verlos todos, pero sí recordar que hay mucha variedad. Cierto. Está María dos Prazeres, en Barcelona, preparando su muerte con su perro. Frau Frida, en Viena, que se alquila para soñar. La niña santa, que viaja a Roma en un estuche de violonchelo. La mujer atrapada en el manicomio por error en Solo vine a hablar por teléfono. La bella durmiente del avión. Son historias muy distintas. Muy distintas, pero todas con ese hilo común que decía García Márquez en el prólogo. Esa experiencia del latinoamericano en Europa. Esa mezcla de... ¿Cómo era? Melancolía, tenacidad, pena y ambición. Personajes errantes, fuera de lugar, buscando algo, enfrentándose a lo extraño, a veces con humor, a veces con tragedia, y siempre con ese toque mágico o inexplicable tan suyo. Pues, resumiendo un poco lo de hoy. Hemos visto que 12 cuentos peregrinos no fue un libro fácil, sino el resultado de un viaje creativo larguísimo, casi 2 décadas. Un viaje con sueños, pérdidas, cambios de rumbo, y esa mezcla tan garciamarquiana de memoria e invención. Y nos hemos metido a fondo en Buen viaje, señor presidente, un cuento que condensa muy bien temas clave: el exilio, la dignidad, la supervivencia, cómo juzgamos a los demás y esa relación compleja con el pasado y las ilusiones. Y nos queda ahí, flotando, esa carta final del presidente, ¿no? Después de buscar la cura en Europa, encuentra, o inventa, una última misión política en su tierra. Dice esa última vuelta de tuerca. Habla de la política como algo inextinguible, de la necesidad del exiliado de volver, de intervenir aunque sea por gloria mezquina, ¿o es simplemente otra muestra de cómo en el mundo de García Márquez la realidad y la imaginación, pues bailan juntas sin que sepamos muy bien dónde acaba una y empieza la otra?